Bienvenidos amigos a este nuevo encuentro de este hermoso taller de almas. Le pido al Dios del cielo que derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre todas sus familias. Mi nombre, Luis Alfonso Ferrucho, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, y estoy aquí para responder una de las preguntas que con mayor frecuencia nos han enviado ustedes. ¿Cómo orar? ¿Qué es la oración? Y déjenme contarles que sobre la oración se han creado una cantidad de mitos que a veces nos alejan de la presencia de Dios. Muchos grupos no católicos nos dicen que nosotros no sabemos orar. Nos dicen que nosotros sabemos rezar y que rezar es la repetición de la repetidera y que esto no tiene validez ante Dios. No nos dejemos confundir. Rezar no es otra cosa que repetir. Y miren ustedes, si aún en la misma Biblia, en el libro del Apocalipsis, vemos cómo en el trono de Dios, los ángeles, los querubines, esos seres vivientes alrededor del trono de Dios, repiten eternamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Rezar es una manera de orar. Pero miremos en realidad qué es la oración y tendríamos que recordar lo que ya hemos aprendido. Básicamente, orar es hablar de manera oral. Eso es orar. Si miramos el catecismo de la Iglesia Católica, nos recuerda que orar con Dios es dialogar con Él. Por eso hablábamos en encuentros anteriores de lo que significa para nosotros podernos comunicar con el Dios del cielo y que Él también se comunique con nosotros. No nos dejemos entonces engañar. Se puede expresar nuestra oración de tres maneras, básicamente. Una manera para expresar nuestra oración es de manera vocal, con nuestras palabras, expresando lo que sentimos, lo que pensamos, lo que anhelamos. Pero también se puede expresar nuestra oración de una manera meditada. Ya veíamos cuando hablábamos de la lección divina que meditar es tratar de tomar ese mensaje que Dios nos envía y, como decíamos, las vacas que ingieren su alimento y después empiezan a rumiarlo para sacar esa sustancia que nos benefician, en la oración es escuchar la voz de Dios, ponerla en nuestro pensamiento y de ahí empezar a meditar sobre las maravillas que Él tiene y que quiere comunicarnos. Esa oración meditada a veces la tenemos bien, pero bien abandonada. Comprender qué es lo que Dios nos está diciendo es vital para poder responderle a Él de manera coherente
y no empezar a lanzar una cantidad de palabras sin sentido. Y la otra manera de expresar nuestra oración es la contemplación. Comprender lo que Dios nos dice, ver en esa contemplación la belleza que hay en Dios, contemplarlo, mirarlo, dejar que Él nos mire. Y en esa oración de contemplación no necesitamos palabras. Es conocerlo a Él, admirarlo a Él y dejarnos conocer y dejar que Él nos admire a través de la presencia viva de Cristo en nosotros. Esas tres formas básicas podemos encontrar para expresar nuestra oración. La Iglesia también nos propone tres fuentes importantísimas para que nuestra oración sea sincera. ¿Cuáles serán esas fuentes? Pudiéramos preguntarnos. Y allí vamos a encontrar como primera fuente la palabra de Dios. Ya decíamos que no podemos dejar la palabra de Dios a un lado. Es necesario que ustedes y yo por lo menos leamos un pasaje de la Biblia diario. Mínimo. Hay que irnos familiarizando con él, como cuando construimos una amistad. Entre más nos acercamos, establecemos un diálogo, un contacto directo, cada día esa amistad se va fortaleciendo. A través entonces de la palabra de Dios vamos a encontrar la fuente principal para podernos comunicar en oración con nuestro Dios y Salvador. Otra parte importantísima y que tenemos a veces descuidada es la liturgia de nuestra Iglesia Católica. Es que muchas veces no sabemos ni siquiera qué es liturgia. Y la liturgia, al fin de cuentas, lo que nos enseña es a disfrutar, a comprender, a vivir y celebrar cada uno de los ritos a los que asistimos en nuestra iglesia. La liturgia de la iglesia es supremamente rica en signos que es necesario que ustedes y yo comprendamos. Dejémonos llenar entonces de esa necesidad de comprender nuestra liturgia en la iglesia para que no sigamos celebrando cosas que no entendemos. Yo quiero invitarlos para que ustedes en su trabajo personal investiguen qué es liturgia, cómo se aplica la liturgia a los diferentes ritos, y eso nos va a permitir que nuestras Eucaristías, las celebraciones sacramentales, sean de verdad ricas para nosotros y tengan un sentido, un contenido y una presencia viva de Dios. Tenemos entonces como fuentes de la oración la palabra de Dios y la liturgia de la iglesia. Pero hay una fuente que todavía es más enriquecedora para nosotros. A veces nos hemos olvidado de las virtudes teologales. Es más, en muchas ocasiones me he encontrado con católicos que no saben cuáles son esas virtudes teologales. Y son tres. Podemos hablar entonces de la fe, de la esperanza
y de la caridad. Pero nos dice en la palabra de Dios que de esas tres, la más importante es la caridad, o sea, el amor. Si no hacemos las cosas por amor, si no hacemos las cosas convencidos para prestarle un servicio a los demás, nos dice también la palabra de Dios que no pasamos de ser campanas que resuenan. Y eso no lo queremos para nosotros. Fe, esperanza y caridad. Nuestra esperanza está en que este Dios que fue capaz de dar su vida por nosotros, murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros para que podamos resucitar con Él. Esa es la esperanza de todos los cristianos. No nos dejemos llenar de miedos, no nos dejemos llenar de esas inseguridades que nos impiden vivir una verdadera oración. Y hablando en términos generales, para que haya una verdadera oración, busquemos los lugares que favorecen ese ambiente de oración. ¿Qué lugares son favorables para la oración? Pues no nos olvidemos que para una oración comunitaria en la que vamos a participar y a compartir nuestra fe con nuestros hermanos, el lugar ideal, el lugar más favorable, pues es nuestro templo parroquial. De ahí la necesidad de acudir allí. No nos conformemos con de pronto escuchar la misa o ver la misa por televisión. Siempre es mucho mejor ir al templo, compartir con nuestros hermanos, disfrutar de la presencia de nuestros hermanos y vivir una vida de comunión allí en el templo, lugar preferido para la oración comunitaria. Pero si hablamos de nuestra oración personal, oye, qué bueno que cuando vayamos a orar tengamos así sea un rinconcito allí en nuestro hogar. Ojalá que tuviésemos un oratorio en los que los miembros de la familia podamos llegar y compartir allí solos o acompañados por todos los miembros de la familia. Un lugar donde se pueda uno retirar en silencio, llevar la Biblia, compartir la palabra de Dios, disfrutar de ese diálogo con el Señor. Eso es crear un ambiente favorable, un silencio exterior, pero también que haya un silencio interior, porque a veces la bulla no está afuera, sino dentro de nosotros, que podamos silenciar todo ese torbellino de ideas, de pensamientos, de necesidades, de anhelos que tenemos para dejarlas allí delante del Señor, en la paz, en la armonía que el Señor nos proporciona. No nos dejemos llenar de tantas objeciones que encontramos respecto de la oración. Y es que a veces le ponemos demasiado cuidado a lo que dice la gente. No escuchemos conceptos erróneos sobre la oración. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la oración es una simple operación psicológica, por ejemplo? Eso es como para calmar nuestros miedos.
Eso es únicamente como para una manera de narcotizarnos y evadir la realidad que estamos viviendo. Federico Nietzsche, la religión como opio del pueblo. Y eso está muy, muy, pero muy lejos de lo que es la verdadera oración. ¿Qué otras objeciones encontramos? Es que la oración es como un esfuerzo de concentración para llenar ese vacío en el que a veces nos vemos sumergidos. Y ese es otro concepto equivocado, muy equivocado. La oración no es ese esfuerzo como lo proponen de pronto en las religiones orientales, en la que yo me concentro y me elevo y voy hacia Dios. En nuestra religión no es así. No puede ser así, porque es que en nuestra hermosa Iglesia Católica no somos nosotros los que subimos a Dios. Miren qué regalo más hermoso que encontramos. Dios, el 3 veces santo, el Dios todopoderoso, se hace como uno de nosotros y viene para habitar en medio de nosotros. ¡Qué diferencia más grande! No tenemos que concentrarnos e ir a Él porque Él ya viene para encontrarse con nosotros. Él viene a buscarnos. De allí que no necesitamos esos esfuerzos de concentración. Hay que crear los espacios, hay que estar dispuestos a encontrarnos con Él. Y dejemos que Él salga a nuestro encuentro. Nos dicen algunos que la oración no es otra cosa que palabras y actitudes ahí que se hacen en los diferentes ritos que celebramos. Y con dolor tengo que reconocer que muchas veces en eso tienen razón. A veces la celebración de nuestros sacramentos, la celebración de nuestra Eucaristía, se ha convertido en solo hechos de cumplimiento. Cumplo y miento a la vez. Vamos, celebramos la Eucaristía y salimos igual que igual. Peor de lo que veníamos, porque salimos de la Eucaristía y ya saliendo nada más estamos discutiendo por cualquier cosa. Dejémonos llenar del Señor. Esas objeciones a la oración, nosotros las respondemos aprendiendo verdaderamente a orar. ¿Y cómo podemos hacer una verdadera oración? En primer lugar, si ya sabemos que la oración es diálogo, entonces tenemos que aprender a reconocer con quién estamos dialogando. Es como cuando establecemos un diálogo con cualquier persona que nos encontramos en la calle. Al comienzo es un desconocido, por lo tanto la conversación será sobre temas de pronto superfluos, serán temas superficiales, pero a medida que se va conociendo a la persona, se va ganando profundidad en los temas que se van tratando. Te pregunto, ¿conoces quién es Dios? ¿De verdad lo conoces? Porque si no es así, es hora de que empecemos a acercarnos a Él, a entablar ese diálogo
para poder conocer quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Eso va a cambiar radicalmente nuestra manera de orar. Cuando yo sé quién es Dios para mí, ya puedo acercarme a Él y con humildad reconocer que soy necesitado de todo esto que el Señor representa para mí. Con humildad tenemos que reconocer, como ya decíamos en otra ocasión, que ser humildes no es ser tontos. Ser humildes es ser como esa tierra de la superficie, la tierra fértil. Ese es el humus, en la que toda semilla que cae germina. Con humildad aprendamos a que todo lo que caiga en nuestra tierra fértil dé frutos. Que ustedes y yo seamos cristianos, que podamos presentarle fruto abundante al Señor cuando vayamos a rendirle cuentas. Esa necesidad de Dios requiere confiar en Él. Y si no lo conocemos, no vamos a confiar en Él. Y ese problema lo vivimos a diario en nuestra iglesia. Muchos hablamos de creer en Dios, oramos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Pero si analizamos las palabras, muchos reconocemos que no sabemos en realidad quién es Él. Te invito de verdad a que empieces por conocerlo a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de vivir en realidad cada uno de los sacramentos. Y allí vamos a enriquecer nuestra oración. Tener confianza en Él es reconocerlo a Él como Padre. Y no como cualquier padre, un Padre bondadoso, un Padre amoroso, un Padre que está dispuesto a dárnoslo todo para que no nos haga falta nada. Cuando ustedes y yo comprendamos que de Dios no proviene nada malo, de Él proviene todo lo bueno, entonces podemos confiar, aunque no comprendamos en ocasiones las cosas. Pero sabemos que si vienen de Él, todo va a ser para nuestro bien. Recuerden ustedes por allá en la carta a los Romanos 8:28. Para los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Así, con la confianza de un hijo que se siente amado por su padre, nosotros vamos a tener la certeza de que Dios nos escucha, de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a orientar y tantas cosas que a veces por olvidarnos se quedan allí y van sembrando dudas en nuestra fe. Y finalmente, ¿cómo orar? Guiados siempre por el Espíritu Santo. Es Él el que nos enseña, es Él el que pone en nuestra boca las palabras adecuadas, los gestos oportunos. Para esto, yo quiero invitarlos
a que compartamos de la carta a los Gálatas. Si leemos en el capítulo 5, 16, 25, vamos a encontrar estas hermosas palabras que San Pablo dirige a los Gálatas y hoy quiere dirigirla a cada uno de nosotros. Dice así San Pablo: yo os digo, dejaos conducir por el Espíritu y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne. Porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pues estas cosas están una frente a la otra para que no hagáis lo que queréis. Ahora bien, las obras de la carne son bien claras: lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras comilonas y cosas semejantes a estas. Os advierto, como ya antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, provocándonos mutuamente y teniendo envidia unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean ustedes qué claridad con la que nos explica San Pablo los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y allí encontramos para nuestra oración muchos elementos que nos van a ayudar a dialogar con Dios nuestro Señor y a encontrarnos en el silencio interior de nuestro cuarto para decirle al Señor lo que estamos sintiendo con plena confianza, con la confianza de un niño que le cuenta sus sueños, sus temores a su querido Padre. Y para eso no necesitamos tanta palabrería. Lo que necesitamos es comprender lo que Dios nos está diciendo y darle una respuesta adecuada. Es saber con claridad, hablar con Él, no con palabras extrañas, no con palabras rimbombantes, no, con el lenguaje que tú usas. Háblale al Padre que está en lo secreto, y Él que te escucha en lo secreto te va a contestar también en lo secreto. Te invito, hermano, que hagas este ejercicio. Escucha a Dios en las diferentes maneras en que Él te habla. Toma tu Biblia día a día. Toma un pasaje de la Biblia, uno. Y ojalá, si lo puedes leer en la mañana, estés meditándolo todo el día. ¿Qué tiene que ver ese pasaje con la realidad que estás viviendo? Hazlo así.
Déjate llenar por la luz del Espíritu Santo y vamos a encontrar unas respuestas verdaderamente enriquecedoras y verdaderamente inesperadas para nosotros. Amigos, gracias por compartir con nosotros estos momentos maravillosos de encuentro. Por favor, déjanos tus comentarios en el canal Gloria Londoño. Suscríbanse al canal y síganos enviando sus preguntas, sus necesidades de oración para que podamos seguir creciendo en este compartir. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre y que nos permita crecer en conocimiento, en fe, en confianza y manifestar todo el amor de que somos capaces y que el Señor coloca en nuestras vidas para hacernos vivir como verdadero pueblo de Dios. Feliz semana para todos y hasta la próxima.